Om Namah Shivaya. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primer clase de meditación en el Shaivismo no dual de Cachemira. ¿Sí? Ante todo, quiero aclarar algo. ¿Qué es el Shaivismo no dual de Cachemira? ¿Estamos hablando del Shiva purárnico? No. Ahora les voy a contar esto mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me escribió, me dijo cuando quería ingresar al curso, me comentó, ¿no? Porque yo soy devoto de Shiva, adorador de Shiva. Y le digo, ¿qué? ¿Cuál Shiva? No, el Shiva mitológico. Bueno, entonces vamos a aclarar de qué es el Shaivismo no dual de Cachemira. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, compartir. ¿Ven mi pantalla ustedes ahora? Háganme así. ¿Ven? Bueno, hay que aclarar esto de antemano, porque si no hay mucha confusión. Este es el Shiva purárnico, el Shiva de los Purarnas. ¿M? Es uno de los tres dioses de la Trimurti, junto con Brahma y Vishnu. ¿Sí? Brahma es el dios creador del universo, el creador de la manifestación, el creador universal. Vishnu es el preservador del universo, mientras que Shiva es el destructor o el transformador. ¿Sí? Así que son los tres aspectos universales de creación, sostenimiento de creación, sostenimiento y transformación universal. Miren, acá no sé si lo llegan a ver, pero ChatGPT me hizo un diagrama, esperen que lo voy a ampliar, con algunas diferencias para que se pueda comprender la diferencia, ¿no? Entre el Shiva purárnico y el Shiva en el Shaivismo no dual de Cachemira. A ver, tengan en cuenta, esto no es muy exacto, lo hizo la inteligencia artificial, pero es más o menos para que tengan una idea. Acá dice, Shiva purárnico es una deidad personal, ¿sí? Antropomórfica, en la Trimurti es el destructor. Bueno, ya les dije, tiene un tridente, es de color azul, vive en Kailaya, perdón, Kailasa, no Kailaya, Kailasa. Bueno, también es un dios al cual se le rinde devoción, ¿no? Para incrementar bhakti, para incrementar devoción. Provee gracia divina a través de la devoción. Bueno, el Shiva del Shaivismo no dual de Cachemira refiere a la conciencia absoluta no dual. Voy a pausar, compartir pantalla. ¿Cómo hago acá? Dejar de compartir. Listo. Ya está, dejé de compartir, ¿no? Bien. ¿Qué es Shiva en el Shaivismo no dual de Cachemira? En el Shaivismo no dual de Cachemira, como ya dije previamente, estamos refiriendo a la conciencia absoluta no dual, al ser absoluto increado que no fue creado por nada. Es el ser de todo. Al mismo tiempo, es el ser sin nombre y sin forma, a la vez que es el ser que contiene todos los nombres y todas las formas. Es el ser absoluto, absolutamente no dual. Otro nombre para Shiva es para Bhairava, Dios, conciencia absoluta, ser. Bueno, hay más. Sat, suprema existencia. ¿Sí? Para que se comprenda bien la diferencia, porque parece tonto, pero hay mucha confusión con respecto a esto. Gente que piensa que el shaivismo tiene que ver con adoración, con un culto al dios mitológico. No, no tiene nada, pero nada que ver, nada que ver. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Voy a seguir el cuadernillo de estudio que preparé para estas clases de meditación en el shaivismo trika. El shaivismo
no dual de Cachemira, también conocido como Tricá, es un sistema filosófico que nació en Cachemira, una provincia del norte de India, en el siglo IX después de Cristo. Como el verdadero significado contenido en los tantras, unos antiguos libros espirituales, estaba siendo distorsionado, el ser supremo mismo, el cual es llamado Shiva en este sistema filosófico, abrió la mente de Vasugupta, un sabio que vivía en Cachemira en aquella época, y le dijo en sueños que buscara unos aforismos que se encontraban grabados en una roca. Puesto que Shiva, el ser supremo de todos nosotros, no quería que se interrumpiese esta sagrada tradición, le dijo en sueños a Vasugupta que la secreta tradición o que la secreta enseñanza esotérica se hallaba bajo una gran piedra en la montaña Mahadeva. ¿Sí? La secreta tradición estaba compuesta por todos los verdaderos maestros que habían enseñado el verdadero significado tántrico. Y ahora, debido a la creciente distorsión que ocurría con los significados contenidos en estos sagrados libros, los tantras, Shiva mismo tuvo que intervenir. Vasugupta despertó de su sueño, recordó lo que había soñado y se dirigió al lugar donde se suponía que se encontraba esta gran piedra. La encontró y después de dar la vuelta con un mero toque de la mano, vio su sueño confirmado. Vasugupta obtuvo un juego de 77 aforismos que fueron denominados los aforismos de Shiva, los Shiva Sutras. Entonces, los Shiva Sutras constituyen una escritura fundamental en la literatura del Trikā. Vasugupta enseñó estos sagrados aforismos a sus discípulos, los cuales eran aptos para recibir gracia divina. A su vez, estos discípulos los enseñaron a sus propios discípulos y así sucesivamente. De esta manera surgió una inmensa literatura que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, Shiva mismo, con el fin de que no se interrumpiera la sagrada enseñanza esotérica acerca del ser, contenida en los tantras, abrió la mente de Vasugupta, un sabio que vivía en aquella época en Cachemira, e inoculó dentro de su mente los aforismos de Shiva. Esto ya lo vamos a desarrollar después, pero ¿vieron cuando yo recién le hablaba de los niveles de ser y los distintos niveles de conciencia? Bueno, obviamente Vasugupta no era una persona común, ¿no? Vasugupta no era, no sé, como uno de los políticos que están acá en Argentina. No, Vasugupta era una persona capaz de recibir gracia divina. En realidad todos recibimos gracia divina. La gracia está fluyendo constantemente para todos. Pero como hablamos antes de los niveles de ser, cuando uno está constantemente fijado en la vida del ego y de la vida del yo, no está tan apto para recibir gracia divina. La recibe, pero en mínimas fracciones. En cambio, cuanto más desidentificado estés de la pequeña vida de tu pequeño ego, te volvés un receptáculo mucho mayor para la gracia divina, ¿sí? Entonces, Vasugupta obviamente era un gurú, era un sabio que vivía en aquella época en Cachemira, que enseñaba, que transmitía el conocimiento sagrado, era una persona que estaba totalmente consagrada a Dios. Era una persona totalmente apta para que Shiva inoculara en él el conocimiento de los Shiva Sutras, ¿sí? No era una persona común y corriente. Era un gran santo, es un gran sabio de nuestra tradición. El olvido de nuestra naturaleza esencial. Este mundo está mayormente influenciado por el punto de vista dualista. En otras palabras, las criaturas vivientes se consideran separadas y diferentes de Dios.
De este modo, atraviesan por tremendo e innecesario sufrimiento. De acuerdo con el sistema Tricá, nada puede ser distinto o estar separado de Dios, porque Él es todo y toda la creación es Él. Esto no es panteísmo, pues el Tricá dice que Dios es todos nosotros y todos nosotros somos Dios, no una parte de Él. Él vive como un todo en cada parte de su creación. Esta idea puede ser polémica, tal como lo son sin duda todas las ideas nuevas. Es polémica porque sacude la egocéntrica estructura del hombre y produce una profunda revolución en él. Entonces, antes de descartar las nuevas ideas, el hombre debería estudiarlas con cuidado. Por consiguiente, todas estas nuevas ideas, por decirlo de algún modo, ya que el Tricá tiene más de 1000 años de antigüedad, postuladas por el Shaivismo no dual de Cachemira, deberían ser primeramente analizadas y luego aceptadas o descartadas. Este sería un comportamiento sabio. Entonces, pese a la antedicha unidad, el hombre de algún modo ha olvidado esta verdad, ha olvidado su divina naturaleza y ha caído en la ignorancia acerca de sí mismo y del universo que lo rodea. La gente está atravesando por tremendo e innecesario sufrimiento debido a esta ignorancia. ¿Mm? Es en este sentido que el shaivismo no dual de Cachemira es un camino de salvación para la humanidad. Por supuesto, no es el único, puesto que el tiempo de vida es corto y los sistemas filosóficos son gigantescos, se recomienda elegir uno. El Tricá, el sistema triple, que es un nombre corto para el shaivismo no dual de Cachemira, es un sistema filosófico revolucionario. Este y muchos otros sistemas explican el proceso de olvido de nuestra naturaleza esencial de diferentes maneras. Entonces, Shiva, Dios, la conciencia absoluta, el ser de todo, inoculó en la mente de los seres humanos distintas vías para lograr un autorreconocimiento, o no sé si o reconocimiento, mejor dicho, ¿sí? Obviamente, el shaivismo no dual de Cachemira no es la única vía para poder acceder a un reconocimiento del propio ser. Existen muchas tradiciones esotéricas, muchos caminos espirituales, diversas tradiciones de sabiduría, pero como el tiempo de vida de un ser humano es así, diminuto, es cortísimo, no nos alcanza la vida entera para poder ahondar profundamente en un sistema filosófico, a fines de obtener liberación en vida, a fines de poder establecernos en el reconocimiento de quiénes somos realmente, se recomienda elegir una tradición, una sola. ¿Por qué? Porque cuando vos, perdón, yo hablo como si estuviera con una sola persona, pero se entiende que somos varios. Cuando una persona está en muchas tradiciones al mismo tiempo y mezcla, no sé, Advaita Vedanta con Tricá, con budismo, con cábala judía, con paganismo esotérico, no sé, no sé, hay tantas. ¿Qué pasa? Hay una descentralización de la energía de la tradición. Cada tradición tiene un egregor, cada tradición tiene una Shakti, o sea, cada tradición tiene su canon de conocimiento, su canon de sabiduría, su gama de escrituras. ¿Mm? Tienen una forma específica de explicar cómo es que se manifestó todo este universo. Cada una explica el proceso de manifestación de diferentes maneras y cada una explica cómo es que Dios, el ser del universo, Shiva en este sistema filosófico, cada una explica de diferentes maneras cómo es que Shiva se volvió un individuo limitado. Entonces, el Trikal lo explica de una forma, el Advaita Vedanta lo explica de otra, la Cábala judía lo explica de otra. Entonces, cada uno tiene su metodología, sus prácticas, su sistema, etc.
Entonces, el ser de todo inocula en la humanidad, en algunos puntos focales, en algunos seres humanos, vertió en la conciencia estos mapas, ¿sí? Son mapas para que el ser de todo vuelva a recordarse a sí mismo, ¿sí? Lo puso en las plantas, por ejemplo, para los que siguen la tradición del chamanismo, puso ahí un punto focal. Acá vamos a poner uno. Entonces, hay gente que por su, ¿cómo puedo explicar esto? Hay gente que por su prototipo psicológico, psicológico hasta de, no sé, energético, su impronta energética, resuena más con un camino que con otro. ¿M? Entonces, cada quien tiene su propio camino, ¿sí? Y ese camino es el que lo va a conducir a la liberación, al pleno reconocimiento de su propia esencia. Entonces, si una persona dice, yo estoy en el shaivismo tricá, lo que sucede es que toda la energía, toda la Shakti de esa tradición, empuja a ese individuo a salir del laberinto de la limitación, porque toda la energía de la tradición que es milenaria, que viene desde hace tiempos inmemorables, es como que empuja a la persona a poder salir de la confusión en la que se metió, que en sí, básicamente es haberse olvidado de su verdadera naturaleza. Pero a lo que voy es que toda la energía de la tradición impulsa al individuo a poder salir de la confusión. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona mezcla budismo con chamanismo y, no sé, hace un retiro de ayahuasca, después hace un ritual tántrico y después está, no sé, no se puede mezclar todo porque, porque en definitiva de esa forma es muy, muy difícil que esa persona pueda alcanzar liberación de esa manera. ¿Por qué? No hay ningún problema con que tengamos conocimiento teórico de distintas filosofías. No hay ningún problema con eso. Todos pueden saber acá un poco de las distintas filosofías, pueden tener familiaridad, etc. Con eso no hay problema. Ahora, en lo que respecta a la liberación, sí se recomienda tener solamente una vía, un camino. Con respecto a la liberación, ¿eh? No con respecto a si me gusta una y sé de una o sé de otra, con respecto a la liberación. Como dije antes, ¿por qué? Porque el egregor de la tradición, toda esa Shakti, va a ayudar a la persona a que pueda reconocerse a sí misma como lo que realmente es. Pero algo más iba a decir y me lo estoy olvidando, que era importante. Si me vuelvo a acordar. em, bueno, me olvidé. ¿Qué era? Bueno, ya me va a venir. Básicamente eso, que no se recomienda mezclar. ¿M? Porque mientras uno esté confundido, eso es lo que iba a decir, mientras haya confusión acerca de nuestra verdadera naturaleza, tenemos mucha ignorancia a nivel de Buddhi, a nivel del intelecto. Entonces, si uno está mezclando distintos sistemas filosóficos, se va a confundir un montón. En definitiva, no le sirve de nada a la persona. Acá lo único importante es que la persona pueda alcanzar, perdón, pueda acceder a un camino rápido, directo, que lo conduzca a la libertad lo más rápido posible. Entonces, ¿de qué le sirve estar acumulando conocimiento teórico de aquí y allá, acumulo un poco de esto, del otro acá? Lo único que importa es tener el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza lo más rápido posible, en lo posible, ¿no? Porque, qué sé yo, como mucho vamos a vivir, no sé, 70, 80 años, ¿no? Capaz que más si tenemos suerte. Acá las personas que entrenan y hacen ejercicio como Gabriel, capaz que dura un poco más el cuerpo, capaz que hasta los 100. Pero personas que no, como yo, que no se dedican tanto a eso, capaz que dure. Suerte, quién sabe, dice Gonzalo. Capaz que personas más no sé, yo no creo que dure mucho en este cuerpo, no sé. Entonces, ¿a qué voy? No tenemos tanto tiempo, ¿sí? Realmente uno piensa que es eterno, pero no tenemos tanto tiempo. Por eso se recomienda elegir una vía y poner toda la energía en esa vía, ¿sí? Tener un gurú, un maestro. No tener uno el sábado, después me voy a una conferencia el viernes, después tengo satsang con otro el domingo. No, no.
Cuando uno dirige su energía, es como que ahí funciona. Cuando está muy descentralizada, muy dispersa, no. Bueno, más o menos eso. Igual se me está olvidando decirles una cosa, pero ya me va a venir. Entonces, esto ya lo leí. Conceptos básicos del trika. La palabra trika significa triple. Una interpretación postula que el shaivismo no dual de Cachemira es llamado trika o sistema triple porque analiza la naturaleza de Shiva, Shakti y Nara. Esto es fundamental, estos son los conceptos básicos, básicos, básicos. Quizás muchos de ustedes ya los conocen, pero hay gente que no. Shiva es Dios. ¿Qué es Shiva? Shiva es la conciencia. Es esto que ahora mismo está observando en todos ustedes. El testigo es esta conciencia fundacional que no se mueve, que no va a ninguna parte. Es cognitividad pura, presencia absoluta, pura. Eso es Shiva. Está acá ahora mismo. No se va a ninguna parte. Siempre constante y presente 24 horas del día, todos los días del año. Acá está Shiva. Bien. Shakti es la conciencia del yo de Shiva. ¿Qué es la conciencia del yo de Shiva? Es el primer dinamismo que surge en la conciencia pura. Es el primer dinamismo, el primer movimiento. ¿Cuál es este primer movimiento? Yo soy. Yo soy. Yo, Shiva, el ser, me conozco a mí mismo. Yo me doy cuenta de que existo. Tomo conciencia de yo, tomo conciencia de mí. ¿Por qué? Porque al principio yo existía, yo siempre existo. Como ser soy existencia absoluta, siempre existente, siempre consciente y existente. Pero ¿qué pasa? Shakti, que es mi propio poder, me da autoconciencia, me hace ser consciente de yo soy, yo soy. Entonces, Shiva es conciencia, Shakti es la conciencia del yo de Dios. Es lo que le permite a Shiva saber que Él es. Es lo que le permite a Shiva saber que Él es y que todo el universo es. Es muy sutil, de todas maneras quédense tranquilos que ya lo vamos a ir profundizando. No es que va a quedar acá, lo vamos a ir profundizando. Entonces, Shakti es lo que le permite a Dios, al ser, saber que Él existe y que el universo existe. Al principio Él existía, pero no era consciente de sí. Luego, a través del poder del ser, se hace consciente de sí mismo. Ahora, una sutileza muy importante que quiero aclarar. En realidad, acá no hay krama, acá no hay tiempo. Cuando yo recién dije que Shakti aparece después, no, es falso, es una forma de decir. En realidad, Shakti no aparece después que Shiva, porque Shiva y Shakti son uno y lo mismo. Shiva siempre es yo, conciencia y autoconciencia, y es consciente de ser. Solamente cuando queremos estudiarlo, separamos el principio de Shiva y el principio de Shakti, pero en realidad Shiva y Shakti son uno y lo mismo, son para Bhairava, el ser supremo es Shiva, perdón, y Shakti. Entonces, Dios es y sabe que es. El ser supremo es y sabe que es. ¿Mm? Eso es Shiva y Shakti. Ahora, Nara es el individuo, el ser humano. Es Shiva pequeñito. Es Shiva pequeño, Shiva contraído. ¿Sí? Todos somos Shiva acá y ahora mismo, en cuerpo humano, con una forma. Entonces, el Trika enseña que Shiva, Shakti y Nara no son diferentes entre sí. En suma, el ser humano y Dios son uno y lo mismo. De hecho, solo el supremo ser, conocido como Shiva en este sistema filosófico, es el ser del universo entero. Esto es muy importante.
No hay diferencia entre Shiva, Dios, y su Shakti, la conciencia del yo de Dios. Como dije yo recién antes, Dios es y sabe que es. No hay ninguna diferencia en lo más mínimo. Por otro lado, Shiva es un nombre para el aspecto estático de Dios, mientras que Shakti es un nombre para el aspecto dinámico de Dios. Entonces, Shiva y Shakti es la libertad misma. Entonces, como decía recién, solamente se los divide con fines de estudiarlos. En esencia son una única realidad. Shiva y Shakti son para Bhairava, es Dios. Shiva y Shakti es otro nombre para Dios. Pero para estudiarlos hay que entender que Shiva es un nombre técnicamente para especificar, para eso, para estudiar el aspecto estático y Shakti el aspecto dinámico. Sin embargo, el ser humano experimenta esclavitud a causa de mala. Mala es impureza o condición limitante. No obstante, este mala no es algo que exista por fuera del ser humano mismo. Dios se vuelve un individuo, por así decirlo, a través de mala, impureza o condición limitante. En otras palabras, mala surge de Dios. Por otro lado, antes de seguir, entonces, mala o impureza, la condición limitante que hace a Shiva percibirse como un ser humano, surgió de él mismo. Él mismo se contrajo a sí mismo. No es que de repente Shiva estaba glorioso en toda su gloria, dice, yo soy el ser absoluto, y de repente apareció la impureza y bueno, vamos a convertirlo en un ser humano. No, no. El poder del ser manifestó todas las contracciones que ya vamos a ir estudiando, por medio de las cuales el ser de todo se contrajo a sí mismo, asumió limitación y hace que hoy por hoy estemos todos acá confundidos diciendo, ay, quiero liberación. Pero es Dios mismo el que hizo eso. Dios mismo se jugó esta broma a sí mismo. Nadie lo hizo. Se lo hizo él a sí mismo para su propio disfrute, para su propio deleite, para jugar. Porque en el Shaivismo Trika se tiene esta perspectiva. Esta perspectiva no es como el cristianismo, por ejemplo. Shiva es el ser eterno, el absoluto ser del universo, eterno, dichoso. ¿Y qué hizo? Como es juguetón, esta es la visión del Tricá, como es juguetón, quiso hacer toda esta obra teatral, asumió distintas contracciones, se contrajo múltiples seres, acá está Camila, acá está Gonzalo, acá está Yalilo, Jimena, bueno, vamos a jugar a que somos seres limitados y ahora queremos alcanzar liberación. Todo un juego que se hizo Shiva. Todo un juego. Si Shiva ya está liberado. Shiva ya es todo. Pero ¿qué hizo? Me contraigo y asumo limitación. Pienso que estoy limitado. Y hace toda una búsqueda espiritual. Emprende un camino espiritual para reconocerse de nuevo a sí mismo. Es una locura. ¿Entienden? La locura de Shiva. Está loco. Shiva en Dios es loco en esencia. ¿Vieron que nosotros también tenemos nuestra locura? Cada uno tiene su locura, ¿o no? No somos todos santos cuerdos ahí. Cada uno tiene su locura. ¿Y de quién heredamos esta locura? ¿De quién heredamos es nuestro sentido del humor? ¿De dónde salió el sentido del humor? Del ser. El ser mismo, en su naturaleza, es juguetón, tiene sentido del humor y se jugó esta broma a sí mismo. Entonces es muy importante aclarar, ¿no? A diferencia de otros sistemas filosóficos donde todo el tiempo está el hincapié en el autocastigo, en el latigazo, ¿no? De, ay, no, Dios, perdóname, Dios. No, el tricá es un camino que te está diciendo, vos sos el ser, vos te estás inoculando una imaginación a vos mismo, te estás autoinventando una limitación por tu propio deleite. Es muy loco, pero esta es la visión del tricá, que es un juego. A diferencia de otras cosmovisiones donde se cree que uno es un pecador o que uno no es apto, que uno tiene que
que pasar por una serie de estadios, ¿no? De pasos, de procesos para darse cuenta del ser. ¿Por qué? Porque uno es un individuo limitado, que no tiene liberación y tiene que hacer distintos pasos y distintas prácticas y muchos esfuerzos y por muchos años, muchísimo todo para obtener liberación. Hay muchas filosofías que tienen este punto de vista, que arrancan su punto de vista desde la visión de que somos un individuo. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque acá hay una gran diferencia. Esto es muy único en el tricá. El tricá arranca, su perspectiva, su base es, ustedes son Dios ahora y ya mismo, ya aquí y ahora. ¿Cuál es el problema? Que no hay pratyabhijá, no hay un reconocimiento, no hay un darse cuenta, pero ustedes ya lo son. Es muy distinto decir que ustedes ahora mismo ya son Paravairava, solamente que no se están dando cuenta y que viven como un individuo limitado por su propio juego, por su propia contracción. Es muy distinto decir esto que decir son individuos limitados, ahora mediten en la conciencia testigo. ¿No se dan cuenta cuán sutil es la diferencia de si yo en esta tradición les digo de base, les digo desde el primer momento, les digo, ustedes son Dios, ustedes son Shiva, solamente que se tienen que dar cuenta de eso, tiene que haber un reconocimiento, tienen que volver a recordarse. Es muy distinto que si yo les digo, bueno, Ezequiel, acá presente, es un individuo limitado que no tiene liberación, porque no está liberado, y ahora él tiene que meditar en el testigo. Medita en el testigo, medita en el ser, medita. Y va a llegar un punto que te vas a liberar. Pero la visión arranca desde que vos sos un individuo limitado. No está arrancando desde el punto de vista absoluto de que vos sos Dios. Entonces es muy sutil, pero es muy importante que se den cuenta de esta diferencia, porque hay muchos caminos que empiezan con una perspectiva dual y de limitación. En cambio, el Trika te dice desde un primer momento, vos sos lo que estás buscando, vos sos Dios aquí y ahora. Nunca te fuiste a ninguna parte, sos eso, siempre sos y serás eso por siempre, por siempre. Así que es una filosofía que parte desde un punto de vista dichoso, es una filosofía que parte desde un punto de vista de felicidad. Todas las escrituras, que ya las vamos a ir comentando, las vamos a ir viendo, sirven a fines de que a medida que las vamos leyendo, nos hagan todo el tiempo este recordatorio. Hasta que va a llegar un punto que la ignorancia, ya lo vamos a ver, los dos aspectos de la ignorancia, está el aspecto de la ignorancia de Paurusha del ser, y el aspecto de la ignorancia de Bauda, de Buddhi, del intelecto. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, vamos de a poco. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va leyendo las escrituras de Paravairava, las escrituras no dualistas de Shiva, llega un punto que la limitación, esa falta de reconocimiento, es como que se abre y te volvés a acordar, si yo soy Shiva, yo soy Dios. Pero es absoluto este reconocimiento, ¿eh? No es teórico, no es que, bueno, sí, yo soy Dios. No, es, bueno, ya se van a dar cuenta, poco a poco. ¿Por dónde iba? Tengo que anotarlo con el lápiz porque si no va a ser imposible. Bueno, sí, acá. Entonces, sin embargo, el ser humano experimenta esclavitud a causa de mala, impureza o condición limitante. Hasta, ya lo encontré. Bueno, como decía, no obstante, este mala no es algo que existe por fuera del ser humano mismo. Dios se vuelve un individuo, por así decirlo, a través de mala. Bueno, esto ya lo dije. Por ende, mala o impureza surge de Dios. Por otro lado, Shiva o Dios no es inactivo. Quiero ver el temporizador, ¿eh? Estamos muy bien. Por otro lado, Shiva o Dios no es inactivo. Él tiene Shakti o conciencia del yo.
En suma, él tiene voluntad, la cual da nacimiento a conocimiento y actividad. ¿Sí? No es inactivo. Cuando un ser humano se da cuenta de su inherente unidad con Shiva y Shakti, mala o condición limitante cesa de existir completamente. Este darse cuenta pone fin a su aparente esclavitud. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Cuando Shiva mismo, o sea, cuando el ser humano que es Shiva se da cuenta de su inherente unidad con Paravairava, cuando se da cuenta de solamente existe el ser del universo entero que es Paravairava, y yo soy Paravairava, la impureza o mala, que es la condición limitante que causa este sentido de esclavitud y de contracción, desaparece por completo. Y se dice que de ahí en más la persona es un liberado en vida. Entonces, desde un punto de vista absoluto, Shiva, Paravairava, lo que realmente somos, ya está liberado. Desde un punto de vista relativo, Nara, o individuo limitado, se tiene que dar cuenta de que es Dios. Así que esto es capaz un poco complicado de entender, pero mi gurú siempre nos dice, traten de pensar siempre en sí y no al mismo tiempo. Hay que empezar a estructurar todo nuestro intelecto con sí y no al mismo tiempo. Es muy raro esto tal vez de entender, pero ¿qué pasa? Dios lo absoluto es todo. Es sí y no al mismo tiempo. Es tanto dualista como no dualista, como mezcla de dualista con no dualista. Él es todo. Entonces, si él quiere, puede decir sí, no, yo soy Shiva, yo no soy Shiva. Nosotros ahora estamos en una condición de yo no soy Shiva. Esto es nuestro pensamiento, yo no soy Shiva. ¿Y por qué? Y porque Shiva lo quiso así, pero él es Shiva. Entonces es muy raro de explicar, pero él hace estas cosas, ¿no? Muy loco esto. Entonces, puesto que un ser humano es esencialmente Dios, manifiesta todo el universo a su alrededor. Pese a que el no dualismo entre Dios y el ser humano es predominante en este sistema filosófico, todos los otros puntos de vista, dualista y dualista con mezcla de no dualista, son explicados e incluidos también. Esto es lo que yo explicaba antes. ¿Por qué? Porque sí, por un lado decimos yo soy Dios y nos tenemos que identificar con Él, pero por otro lado, a veces le pedimos a Dios o le rezamos a Dios. ¿Y por qué hacemos esto? Porque Dios es libertad absoluta. Y si bien todos somos para Bhairava, si Él quiere, por su propia libertad, puede adorarse a sí mismo. Puede generar un sentido de separación con el fin de autoadorarse. Entonces solamente existe el ser, eso es lo que tiene que quedar claro, solamente existe el ser, ¿sí? Y ahora el ser juega múltiples roles, se genera una noción de ser algo distinto del mismo y se adora a sí mismo. Dios se adora a sí mismo. Para el Tricá, el universo es el juguetón despliegue del poder de Dios. En otras palabras, para esta filosofía, el universo nace de la dicha. Por esto mismo, un ser humano experimenta infelicidad cuando se olvida de su naturaleza esencial. Cuando él recuerda su naturaleza espiritual y se da cuenta de su inherente unidad con Dios, la infelicidad se convierte en felicidad. Entonces, mala o impureza no es más que la ignorancia acerca de nuestra propia naturaleza esencial. El Trika también enseña que la mente humana es Shakti misma después de haber atravesado por un proceso de sucesivas contracciones. Por ello, la mente experimenta completa felicidad solamente cuando se funde en el ser.
Entonces la mente experimenta completa felicidad solamente cuando se funde en el ser. A su vez, Dios no es en absoluto un vacío, sino un ser lleno de conciencia del yo. Él puede parecer un vacío porque no contiene en su recóndita naturaleza ningún objeto. Habiendo dicho esto, el ser humano debe comprender que su propia mente es la mente divina tras haber atravesado por un proceso de sucesivas contracciones. Consecuentemente, en este sistema lo que se estimula es la comprensión de la propia mente y no su eliminación. Esto es clave, clave en esta filosofía. Porque hay muchas filosofías que todo el tiempo apuntan a que hay que destruir la mente, a que hay que aniquilar el ego, a que hay que morir al ego, morir al yo, que la mente es un estorbo, un impedimento para la liberación. Bueno, no. En el Trika la mente no es un impedimento para la liberación, ¿sí? En el Trika la mente es Shakti, es el poder de Shiva. Es completamente inofensiva en algún aspecto, en otro aspecto es terrorífica. Pero ¿qué quiero decir? Cuando uno empieza a tener el conocimiento de que la propia mente Shiva es Shakti, el poder de Shiva, le deja de tener miedo a la mente, ¿sí? Entonces, cuando uno le deja de tener miedo a su propia mente y la deja de ver como un obstáculo para la liberación, sino que se da cuenta de que los distintos vikalpas, los distintos pensamientos que surgen de la mente son simplemente chispas de Shakti, chispas de el poder de Dios, te vas dando cuenta de que la mente no es un obstáculo, es tu propio poder, sos vos mismo. Esto es muy sutil, pero ya quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo a medida que nos adentremos más en las clases. Pero ¿qué va pasando? A medida que uno va reconociendo su propia mente como Shakti y no la ve como un obstáculo y no dice hay que erradicar a la mente, hay que erradicar al ego. No, hay un punto donde donde uno toma conciencia de que incluso el ego, es una categoría dentro de la manifestación universal. ¿Sí? Más exactamente la categoría 15 si no me equivoco. Ahamkara, el ego, Tatua 15. Entonces, si uno se da cuenta de que el ego también es una categoría de la manifestación, al igual que manas, mente, ¿sí? Llega un punto que deja de ser un obstáculo. Esto ya lo vamos a ver cuando nos adentremos en los métodos de Shaktopaya, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero en la medida que uno se va dando cuenta de que la mente es la Shakti divina contraída, el camino espiritual se vuelve mucho más liviano. Ya no es algo tan pesado, eso, sí, tan cargoso. Se vuelve mucho más liviano, porque uno ya no está sufriendo. Ay, mi mente está así, mi mente está así, ay, ahora estoy sufriendo, ahora estoy... Es Shakti, no hay ningún problema. Va a ir oscilando, va a ir cambiando, pero es Shakti, no es un obstáculo. ¿Se entiende? Es otro punto de vista, más liberador. Quédense tranquilos que ya lo vamos a ir explorando esto, ¿eh? No, no se preocupen. Falta, falta muy poco. Bueno, existen tres formas de enseñar Trika, como les dije recién. No dualista, dualista no dualista y dualista. Muy interesante esto. Cuando el Trika es enseñado de una forma enteramente no dualista, Dios y el hombre son uno y lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellos en absoluto. Cuando es enseñado en una forma dualista, no dualista, o sea, con mezcla de dualismo y no dualismo, Dios y el hombre son diferentes, pero comparten una unidad subyacente, ¿sí? Y finalmente, cuando es enseñado de una forma dualista, Dios y el hombre son diferentes y están separados entre sí, y no hay unidad entre ellos. Entonces, aunque la forma de enseñar Trika
está mayormente orientada de forma no dualista, los tres modos de enseñar se entremezclarán inevitablemente a fines de poder estudiar y desglosar mejor los conceptos de esta filosofía. Entonces, no se extrañen que en esta filosofía a veces uno diga, no sé, por ejemplo, no sé, estemos hablando de él como si fuera otro, ¿no? Y le pedimos gracia a él, como si fuera alguien distinto. Y a veces de repente estamos diciendo, yo soy para Bhairava. Entonces uno dice, pero pará, ¿son dos o es uno? Están los tres puntos de vista entremezclados en esta filosofía, ¿sí? Entonces a veces nos dirigimos a él como si fuera un ser que nos da gracia, a veces nos dirigimos a él como si fuera un ser que nos da gracia, pero que no es distinto de mí. Esto sería un punto de vista dualista con mezcla de no dualismo. Y a veces nos referimos a él como siendo solamente él lo único que existe. Por ende, él es yo. Entonces, son las tres formas de explicar este conocimiento, pero no se mareen y tengan en cuenta que en última instancia y que en esencia solamente existe un único ser. No hay dos. Por ende, solamente es él. Por ende, es completamente no dual. ¿Sí? Pero a fines de explicar, solamente a fines explicativos, se habla desde los tres puntos de vista. Entonces, vamos a ir con ¿qué es para Mayivá? ¿Qué es para Bhairava? Definir a Paramayivá o para Bhairava, la realidad última, es imposible por medio de las palabras, ya que se encuentra más allá de toda descripción. Paramayivá es la realidad desprovista de pronunciación. En suma, no puede ser descrita mediante las palabras. Para Bhairava es todo y simultáneamente está más allá de todo. En esta realidad última no existe sujeto ni objeto. Desde este eterno Paramayivá todo ha surgido, pero el proceso de manifestación no es al azar. El Trika expone una precisa secuencia de creación en la que se divide todo el proceso de manifestación en 36 tatuas o categorías. ¿Sí? Esto pueden verlo en el cuadro de tatuas que está en el final del documento, en el cuadernillo. Ahí tienen todo el cuadro de tatuas. Entonces, podemos decir que para Mayivá, en esencia, para Bhairava, no es un sujeto o un objeto, sino la realidad de todo y más allá de todo. Se encuentra dentro y fuera de todo. Para Mayivá es la realidad fundacional sobre la cual todo ha llegado a existir. ¿Sí? Mi gatito. ¿Qué te pasa, Jade? Quédate quieta. Entonces, hay una cuestión técnica acá. Cuando nosotros hablamos de Paravairava, nos estamos refiriendo al ser absoluto, ¿sí? Esto es una cuestión técnica, Antrika, pero ténganla en cuenta por las dudas. Cuando hablamos de Paravairava, nos estamos refiriendo al ser de todo, que es trascendente al universo y que al mismo tiempo es inmanente en toda la manifestación. Entonces, para Bhairava, el ser absoluto no es solamente un testigo trascendental que está ahí observando cual testigo y que está separado de la manifestación. No, no, para Bhairava es la manifestación también. Para Bhairava, Dios es todo, está tanto inmanente en el universo como trascendente al universo, ¿sí? Pero, en un aspecto técnico del Trika, Shiva, que es sinónimo de Bhairava, sí es solamente trascendente. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos, no se preocupen. Pero cuando veamos que vamos a hablar de Shiva en un momento, vamos a hablar del testigo trascendental. Por eso a veces mi gurú nos dice que cuando queremos rezarle a Dios o pedirle algo a Dios, no le hablemos a Shiva, pidámosle a Paravairava, siempre dice eso,
¿Por qué dice eso? Porque Shiva es trascendente a la manifestación. El aspecto de Shiva ni está enterado de la manifestación, ni se dio cuenta de la manifestación. En cambio, para Bhairava es tanto trascendente como inmanente. Él está en todo, está en todo. Ustedes ahora piden algo, le rezan a Parabhairava, que son ustedes mismos, porque no hay ningún otro ser acá que no sea él, y él escucha. Él escucha porque él está en todo. Él está en la pared, él es la botella de agua que está acá. Para que ustedes tengan una idea, quiero que esto sea práctico, no quiero que esto sea teórico. El poder de Shiva, que es el Spanda, la vibración divina, Shakti, está vibrando en este momento a una velocidad infinita, dando la ilusión de, creando toda esta manifestación, ¿sí? Ahora mismo, ¿eh? No es algo inventado. Ahora mismo, toda esta realidad en la que estamos ahora está siendo sostenida por el poder de Dios. ¿Cómo podemos estar en este momento, en esta conversación, en esta reunión, ahora mismo, en este planeta, en este universo? ¿Por qué? Porque está la Shakti, el poder de Dios, manifestando todo esto a una velocidad que está más allá de la comprensión humana. Entonces, el poder de Shiva, este Spanda, ya lo vamos a ver, es otro nombre para Shakti, es esto también, es la botella, es el mouse, soy yo, es la servilleta que tengo acá, ese celular. Todo está hecho de un único ser, todo está hecho de la misma sustancia fundacional que lo permea todo. Todo el universo está hecho de Shiva y Shakti, todo el universo está hecho de lo mismo. Solamente debido a esta confusión, esta cosa que Shiva mismo se metió en la cabeza, ya lo vamos a ver, pareciera que hay distintas formas, distintos objetos, pero en realidad es todo Shiva Shakti. Bueno, a esta experiencia que estoy nombrando ahora se accede con estados de conciencia, obviamente. No es que de repente voy a estar así, de repente, yo soy Shiva Shakti, no. Son estados que uno va empezando a obtener a medida que lee escrituras, a medida que va meditando, a medida que va recibiendo cada vez más gracia y más gracia y más gracia de parte del gurú, de parte de la conciencia misma en meditación. Entonces son estados que uno se va dando cuenta, no es algo teórico, ¿sí? Uno se va a ir dando cuenta poco a poco, en la medida que profundiza en el tricá, de que realmente solamente existe un único ser y que no existen distintos seres. Eso es solo una ilusión. No existen distintos seres, es una ilusión, que ya la vamos a ver. Ese es el Maía Mala, ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Es una de las contracciones que asumió el Ser Supremo para creer que hay distintos individuos. Pero vuelvo a repetir, todo esto que estoy diciendo ahora se accede con distintos niveles de conciencia. Como dije al principio que no estaba grabado en esta grabación, se accede con niveles de desidentificación del ego. ¿Mm? A medida, o mejor dicho, en la medida que yo me voy desidentificando de Nara, cuanto más yo me desidentifico de este individuo limitado que me creo ser, más voy tomando conciencia del ser que soy realmente. ¿Sí? Y es una experiencia, no es algo meramente intelectual. Pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo, entre comillas, porque sí lleva mucho tiempo y esfuerzo, erradicar esta identificación con ser el ego, con el individuo. ¿Sí? Es una contracción muy, muy grande, que ya la vamos a ver. Todos están sumidos en esta esclavitud. Toda la humanidad está sumida en esta esclavitud de ser el ego y de estar limitados al cuerpo. Todos creen que son un individuo limitado, un cuerpo-mente, que su realidad está confinada al cuerpo-mente. Entonces, en la medida que uno va
saliendo de esa identificación con solamente ser el cuerpo-mente, uno va accediendo a estos estados de conciencia, ¿sí? Que son estados de autoconocimiento, que cualquiera de ustedes puede acceder. Bueno, ya vamos terminando por hoy. Quedan 4 minutos, así que voy a marcar hasta acá. Quiero ver hasta dónde dejamos. Llegamos hasta Paramashiva y Paravairava. Si quieren, anótense en el cuadernillo que llegamos hasta Paramashiva y Paravairava. Y la clase que viene vamos a empezar a hablar del aspecto estático y dinámico de Shiva y Shakti, ¿sí? Prakasha y Vimarsha. Pero eso la clase que viene porque ya es muchísima información por hoy y se van a morir si les doy tanta información. Bueno, muchas gracias y nos vemos la clase que viene. Om Namah Shivaya.